Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Márquez, soy estudiante de diseño gráfico en el Instituto Antonio José de Sucre y hoy les voy a hablar sobre los tipos de códigos. Para empezar con el tema, tenemos que tener claro lo que significan los códigos. Los códigos es una forma de comunicación que a partir de elementos que se unen semánticamente para poder generar e interpretar una información. Todo dependerá del caso. Empecemos con el código binario. El código binario es un término que se utiliza en el mundo de la tecnología de la computación. Son cifras que van desde el 0 hasta el 1 en formas específicas para referirse a comunicar textos o instrucciones. Vamos con el segundo tipo de códigos, que es el código genético. Los códigos genéticos van desde la levadura que se usa para hacer el pan hasta los perritos y los gatitos. Son nucleótidos en el ARN que en función o en conjunto con los aminoácidos se unen para crear una proteína. Ellas se ven en forma de letras que se unen de 3 en 3 y estas proteínas tienen, o estos aminoácidos tienen nombres específicos. Todos son únicos y todos los seres vivos tenemos eso y se usan a nivel mundial para referirse a los mismos tipos de códigos genéticos, o al menos en el planeta. Ahora vamos con el código de barras. Este es bastante común, todas las personas en algún momento hemos visto un código de barras. Estos se refieren a códigos únicos que van en una secuencia de líneas entre gruesas y finas que se ponen en los productos en supermercados y tiendas. Son códigos únicos que se refieren para hacer una lista estandarizada de un producto en específico. Para la venta de dichos productos es un reglamento que todos los productos deben tener. De esta forma será fácil identificarlos, ya que todos son diferentes y específicos dependiendo del producto. Código postal. Este es bastante sencillo. Se refieren a una secuencia de números que fueron seleccionados o elegidos por una comunidad para poder recibir y enviar envíos internacionalmente o nacionalmente. Son códigos para identificar el lugar en donde se va a recibir dicho envío o enviarlo. Fueron hechos así para que sea más sencillo identificar hacia dónde se dirige el paquete o el envío. Por ejemplo, en la ciudad en la que yo estoy es Mérida, el código postal es 5101. Vamos con el código lingüístico. Cuando entablamos una conversación, por ejemplo, usamos la comunicación del lenguaje, la lingüística. ¿Qué quiere decir? Que hablamos en nuestro idioma, sea lo que sea que queramos comunicar. Pero ¿qué pasa con el código lingüístico? El código lingüístico fue una forma en la que varias organizaciones y varias personas de varios países con distintos idiomas se pudieron organizar para que con una imagen o con una palabra se pueda identificar a nivel mundial lo que se quiere decir. El código lingüístico se puede dividir en dos partes, entre el código escrito y el código oral. Esto simplemente se refiere a comunicarnos por medio de las palabras y de nuestro idioma. El código lingüístico escrito pues se refiere a el lenguaje escrito que a partir de las palabras y símbolos, a los que hemos llamado letras, en nuestro idioma podemos darle un significado. Por ejemplo, en el español, el abecedario, pero también están, por ejemplo, las letras chinas. Todas tienen significados específicos y son creadas para comunicarlos por medios de la comunicación lingüística escrita. Y luego está la comunicación oral, que es simplemente el idioma cuando nos comunicamos o hacemos una comunicación verbal hablando en nuestro idioma. Por ejemplo, el hablar en español, hablar en inglés, hablar en chino. No se puede entender a nivel mundial porque son específicos estos códigos para las zonas en las que fueron creados o para las que se adaptaron. El código no lingüístico. Ya después de ver todos los
códigos lingüísticos, están los códigos no lingüísticos. Estos se refieren a códigos que no necesitan del habla, del idioma, nada de eso. Son códigos universales que se usan para entender algo en común. Es importante saber que tanto el emisor como el receptor tienen que estar o tener conocimiento de dicho código y de su significado. No hace falta que ninguno de los dos tenga que saber leer o escribir. Estos códigos son los siguientes: el código visual, el código gestual y el código acústico. El código visual. Este código se usa para referirse a formas de comunicación o formas de expresar algo solamente con verlo. Hay que tener cuidado con este tipo de códigos porque se tiene que entender la diferencia entre ver y leer. No es lo mismo. Este tipo de códigos, por ejemplo, se usa a nivel internacional más que todo en las señales de tránsito. No hay que leerlo, solamente hay que verlo. Código lingüístico gestual o comunicación gestual. Este es bastante común y también bastante peculiar, ya que se puede parecer un poco al anterior, pero lo que sucede es que se usa también para cosas bastante específicas. Se trata de que el emisor hace un movimiento con su cuerpo para darle a entender algo al receptor. Este tipo de comunicación o codificación lingüística gestual se usa mucho con las personas sordomudas. Ellos hacen movimientos con su cuerpo para darles a entender cosas a los receptores. A diferencia, con el otro código, solamente hace falta verlo para entender algo específico, algo que sea necesario en ese momento. Ahora vamos con el código acústico. Este código, así como su nombre lo dice, es algo que se usa solamente con los oídos. Este código lo utilizan para dar una señal a nivel universal para referirse para dar algo a conocer, pero es bastante importante también reconocer que no es que se utiliza el lenguaje, las palabras son sonidos. Por ejemplo, el sonido de la corneta de un carro, o las campanas de una iglesia, o un bebé llorando. También algo bastante interesante es la forma en la que utilizamos este lenguaje, ya que se ha vuelto universal. Y por último, está el código extralingüístico. Este tipo de código es usado y en el que mantiene la autonomía del lenguaje sin necesariamente usar el idioma o la lengua. Por ejemplo, este es muy utilizado en las señales de tránsito y señalización de lugares, por ejemplo, en lugares públicos. Podría dar un ejemplo de las señales de no fumar o las señalizaciones de los baños o, por ejemplo, la señal de pare en las calles. Para concluir con el tema, voy a dar una breve explicación o mi punto de vista sobre la importancia de los códigos. Los códigos son bastante importantes porque nos ayuda a avanzar con la ambigüedad de adaptarnos a diferentes partes dependiendo de la zona por el uso del lenguaje o del idioma. Los códigos se usan para reducir cosas y para aprender más allá de lo que nosotros conocemos. Es un mundo en el que todos a nivel mundial nos podemos comunicar y entender mejor. Muchas gracias.